Nuevamente mis cordiales saludos para los hermanos, hermanas y queridos amigos y amigas que todavía no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Mis cordiales saludos para todos desde aquí, desde Venezuela, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en mi hogar, a donde tengo más de 20 años viviendo, y me llamo Orlando Rodulfo. Para los que me puedan escuchar por primera vez, quisiera cantar una sola estrofa del himno 407 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Es la Biblia para mí santo y gran tesoro aquí, pues contiene con verdad la divina voluntad, me declara lo que soy, de quién vine y a quién voy. Bueno, tenemos el manual de vida, la palabra de Dios plasmada en este libro. Es un tesoro para nosotros los que somos salvos, como dice el himnólogo. Santo y gran tesoro aquí, pues contiene la verdad, la divina voluntad. La voluntad de Dios está aquí para con la raza humana. Los desobedientes somos los seres humanos. Los que somos salvos obedecimos al mensaje y reconocimos que éramos unos pecadores delante de Dios y obedecimos lo que dice su palabra y fuimos a la fuente de salvación y creímos en el Señor y Él perdonó nuestros pecados. A mí me perdonó un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Cada hermano tiene su experiencia de salvación. Hoy quisiera leer en Génesis capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, versículo 18. Voy a abreviar lo que en estas escrituras. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Proverbios 18, versículo 22. El que haya esposa, halla el bien, y alcanza la benevolencia de el Señor. Aquí dice Jehová, pero Él es el mismo Señor. Proverbios 5, versículo 18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Que el Señor pueda ayudar. Leí sobre la ayuda idónea, sobre la vemos aquí la primera mención, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.
su ayuda idónea, el complemento de Adán. Y todos los seres humanos, bueno, nacimos aquí pecadores. Ellos no tenían pecado ya, pero Dios le dio su ayuda idónea porque él sentía su necesidad de su ayuda idónea. Él le puso nombre a todos esos animales, pero para él no se halló la ayuda idónea. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Aquí es la primera mención de un matrimonio. No dice matrimonio, pero fue Dios quien le hizo la ayuda idónea. Y el mismo Señor en el Evangelio de Mateo, que es el mismo creador, el mismo Dios, el mismo pudo decir el Señor estaba enseñando sobre el divorcio, porque Dios aborrece el repudio. Entonces él le contestó ahí habían multitudes. Entonces estaban aquellos fariseos y querían tentándole y diciendo: es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. En la cultura judía, ellos respetaban este principio del matrimonio, pero fue Moisés que mandó a dar carta de divorcio a causa de la dureza del corazón de ellos, y el que podía dar la carta de divorcio era el hombre, no era la mujer. La cabeza era siempre el hombre, pero habían a veces le daban la carta de divorcio por cualquier pequeñez, pues querían separarse, y la mujer podía quedar desamparada en esos tiempos. Y entonces por eso vemos casos de mujeres que se iban a la prostitución y a otras cosas porque no tenían cómo sustentarse, pues. Entonces el Señor le respondió: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Una ayuda idónea, una ayuda mutua. Por eso en el matrimonio tiene que haber un acuerdo, conocerse las parejas en estos tiempos. Allá fue Dios que le hizo la ayuda idónea y era el complemento de Adán, y lo podemos ver que después tuvieron sus hijos, a Caín y Abel, y después tuvieron más hijos. Le dijeron, pues, ¿por qué mandó Moisés? Y dijeron: por esto el hombre dejará al padre a su madre, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No cabe el divorcio. Y el matrimonio es muy importante en una congregación, porque el mismo Señor, cuando salvaba a alguno, le decía: anda, ve y cuéntale a los tuyos. Siempre iba a la familia. En las congregaciones hay matrimonios en yugo desigual, hay matrimonios de creyentes, pero con un propósito en una congregación y en algún lugar. El propósito de que leí estas escrituras es que
el matrimonio es como un pacto que Dios hizo, el hombre y una mujer, un pacto delante de Dios, y se casaron, y es un asunto que se debe de tomar en serio. Yo estuve hablando con un amigo mío hace años que yo repartía tratado en Guacara, y él me dijo, un señor ya mayor, él me dijo que debe de tener, a ese tiempo no sé qué edad tenía, pero él me dijo que tenía 60 años en el matrimonio. Claro, él era de una edad ya, se casó de joven. Esos son los matrimonios. Bueno, ese es un matrimonio de personas no salvadas, pero él dice que él con su esposa ha habido respeto desde que se conocieron, y era un matrimonio, se tomaba antes muy en serio el matrimonio, aún los inconversos. Pero el matrimonio en los creyentes debe ser un paso decisivo, y es un paso importante porque cuando uno lee las escrituras, mayormente habla sobre la familia y el matrimonio. Claro, la escritura también señala, por ejemplo, en la carta de los Corintios, habían vírgenes solas, ya vírgenes, habían mujeres ya de edad que no habían tenido esposo, habían los que tenían fracaso y en el matrimonio no se podían volver a casar, tienen que esperar que muera una de las partes para volverse a casar. Si se vuelven a casar, caen en adulterio, ya dañan el servicio para el Señor en una obra, porque, como les digo, el matrimonio es un paso que es muy importante y algo que debe ser en mutuo consentimiento y de amor entre los cónyuges. Si uno se pone a leer en el libro del Cantar de los Cantares, que era del rey Salomón, había un mutuo encanto del esposo y la esposa. La esposa alababa al esposo y el esposo alababa a la esposa. O sea, había un amor sincero, y esto los ayudaba mucho. Cuando uno ve cuando Noé construyó el arca, toda su familia tuvo que ayudarlo a construir el arca y todo esto, y él obedeció a Dios y construyó el arca conforme a la voluntad de Dios, y vemos los resultados, que se salvaron él y su familia. Entonces, en el servicio del Señor en una familia, es muy importante en una obra, en un matrimonio puro, a donde nunca ha cabido un divorcio ni nada por el estilo. Entonces, un matrimonio es muy útil en una asamblea, y son los más aptos para poder llevar cargos de anciano en una asamblea, si llenan los requisitos de lo que es la palabra de Dios. No me estoy metiendo tanto en el matrimonio, sino en lo importante, lo que es un matrimonio de creyentes. Tiene que haber mutuo consentimiento y el debido respeto entre las partes, y el amor entre las partes, porque están representando la unión de Cristo con la iglesia, con nosotros los creyentes. Eso en Efesios dice: someteos unos a otros en el temor de Dios, en el temor del Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, sujetados en el temor de Dios. Y después dice: como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así mismo como la cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo, y él es su Salvador. Entonces, nosotros vemos unos requisitos que están en la carta de Primera de Timoteo, y estos son puntos doctrinales. Dice
pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y da una lista: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y vemos los requisitos que llenan. Yo estuve leyendo una sana doctrina de las viejas y decía que hasta aún para una clase bíblica es necesario que sea una familia, en una casa de familia donde esté el esposo, la esposa, sean creyentes, y así aún los hijos, si no son salvos, pero que se les vean que hay temor en el Señor. Ahí él decía, el escritor, que esa es una casa apta para formar una clase bíblica, o sea, un matrimonio puro, como lo vemos que los hay en los evangelios, matrimonios que servían al Señor. Ese es el propósito de Dios, una ayuda idónea en cuanto a lo que es los asuntos espirituales, y en lo que es en la ayuda en su casa para hacer los alimentos, para todo, para atender a su esposo, no de machismo, sino de el hombre no como un machista en la casa, sino un mutuo consentimiento de amor, así como lo estuve leyendo aquí en Cantar de los Cantares. Entonces te leí en uno de los proverbios: mayormente el matrimonio es fructífero en la juventud, desde la juventud es que es mejor el servicio al Señor, porque vemos que en el versículo: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Un matrimonio que comienza de la juventud, tienen hijos y hay oportunidad de instruirlo, así como vemos que fue instruido Timoteo desde la niñez. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el matrimonio implica, en un matrimonio creyente, implica mucho en una asamblea para el servicio, en la obediencia al Señor, como dice la palabra de Dios. Entonces, esto eso te viene hablando desde el Génesis, y vemos cómo influye en lo que es la parte doctrinal en cada una de las asambleas y en cada una de las congregaciones. Como le he dicho, en los Corintios está hablando de distintos creyentes, matrimonios mixtos, con mujeres casadas con personas no salvadas, hermanas casadas con hombres no salvados. Y el apóstol Pablo fue uno de los que enseñó mucho sobre el matrimonio, y él pudo decir que las instrucciones venían del Señor. Y el mismo Señor le dijo al apóstol Pablo, lo podemos leer en Hechos de los Apóstoles, el Señor le daba las instrucciones al apóstol Pablo. Entonces en la misma carta de Corintios dice: pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no la abandone. El matrimonio es algo que está siendo muy atacado en la sociedad, y vemos matrimonios destruidos, y vemos todo el percance que después acarrea con los hijos y todo este asunto. Pero en el creyente, en un matrimonio del creyente, tiene que haber el temor de Dios, en conducirse como manda la palabra de Dios.